Excelente. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, ¿sí? De esta análisis de la computación en la nube y en qué casos es útil, en qué casos nos va a ser importante y cómo lo podemos llevar adelante. Y vamos a empezar a comparar, ¿sí? Distintas opciones, ¿sí? O al menos vamos a tratar de comparar cómo sería resolver un determinado problema utilizando la arquitectura on-premise, es decir, con el hardware físico que uno compra y genera el data center con ciertas capacidades. ¿Y cómo sería eso si utilizáramos la nube? ¿Dónde encontramos ventajas? ¿Dónde encontramos desventajas? ¿Cómo es el costo? ¿Cómo es el ratio, digamos, de conversión? ¿Y cómo podemos llegar a hacer, digamos, para tener en cuenta si la amortización de comprar el hardware y administrarlo es correcta o si es mejor ir manteniendo estos recursos en la nube? Si hay algún punto de quiebre, si tenemos algún caso donde esto genere mejores resultados para un lado o para el otro. Vamos a tener distintos casos. Los casos en verde, con el título en verde, van a ser aquellos casos que tengan sentido o que sean venta- ventajosos, o podemos decir que se generan ventajas muy determinantes para utilizarlos en la nube. Y en este caso podemos mencionar el primer caso, ¿sí? Vamos a ir viendo varios. Siempre nos vamos a encontrar con una pequeña tabla que va a ir analizando las distintas variables que se ponen en juego y lo vamos a ir trabajando. ¿Qué es importante acá? Que a lo largo de este trabajo, que a lo largo de esto que vamos a ir haciendo, ustedes después también lo puedan hacer con su actividad. Finalmente nos vamos a encontrar en el final del curso con una actividad integradora y bueno, una de las cosas que van a tener que evaluar va a ser, digamos, cómo ustedes cómo ustedes van a llevar este impacto a su organización o a su proceso o al proceso que quieran trabajar y lograr un muy buen resultado, ¿sí? O dónde están las características para lograr un muy buen resultado. Primer ejemplo, muy simple, ¿sí? Bueno, tenemos que obtener o requerimos por la razón que el servicio o el producto que llevamos adelante lo requiera, necesitamos tener 100 teras de almacenamiento, ¿sí? Es un ejemplo, puede ser más, puede ser menos, pero la idea acá es decir, bueno, ¿qué necesito? Si quiero comprar el hardware y mantenerlo del lado de on-premise, del lado del data center, y qué necesito del lado de la nube. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Sí? Bien, acá, de vuelta, escenario común, ¿sí? Como, por ejemplo, hacer un backup, ¿sí? Tengo que mantener backup de los distintos sistemas y por eso necesito almacenarlos en eh, distintos lugares, con distintas configuraciones y necesitamos guardar 100 teras. De vuelta, ejemplo muy simple, pero es un buen punto de partida. ¿Qué vamos a tener del lado del data center? De vuelta, hardware que tengo que comprar, las licencias, ¿sí? O sea, son variables compartidas, vamos a ver en dónde impacta y en dónde no. Hardware, licencias del producto que voy a utilizar, licencias para la virtualización, es decir, servidor que le voy a instalar un hipervisor, ¿sí? Puede ser VMware, puede ser Hyper-V, distintas alternativas, ¿sí? Costo del data center, estamos hablando, ¿no? Del espacio físico, ¿no? La energía, sistema de refrigeración, básicamente conectividad que necesitamos para poder salir adelante, ¿sí? Después tenemos que tener mantenimiento de hardware, ¿sí? Digamos, recursos que se van rompiendo y tenemos que ir reponiendo. Gestión de infraestructura que va a estar relacionado con personas que van a estar a cargo del mantenimiento de todos esos, digamos, partes de software. Y seguridad que lo ponemos porque obviamente es un punto importante y lo vamos a ir atacando a lo largo de la presentación. Acá en este ejemplo van a ver que dice costo total un año porque estamos hablando del primer año. Para ser un poco más eh, eficientes o un poco más reales, ¿sí? Porque no todos los años se compra nuevo hardware, ¿sí? Entonces, planteamos el caso del primer año y planteamos el caso después a 3 o 5 años, en donde vamos a tratar de amortizar el hardware y no deberíamos, por ejemplo, acá volver a comprar el recurso de hardware, porque por 5 años mantendríamos el mismo producto. Importante, ¿sí? Eh, Son referencias, valores de referencia. Ustedes me dicen, bueno, pero necesito hardware Intel, AMD, pero si compro Intel es más caro, si compro AMD es más barato. ¿Cuánta memoria? No, estamos simple, ¿sí? Para tener ideas y rangos y poder comparar. Entonces, vamos con las comparativas rápidas. Si voy on-premise, tengo que comprar hardware y tengo que comprar o tengo que tener un poco, bastante, digamos,
de lo que es el costo de data center, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el espacio, energía y demás, ¿sí? Si comparamos izquierda con derecha, este valor siempre va a ser muy grande y este lado va a tratar de estar cercano a cero. Nos podemos encontrar acá como un pequeño valor porque nosotros alguna parte, digamos, de ese data center estamos pagando con la transmisión de datos de entrada y salida, ¿sí? Bueno, pero eso es un tema que lo vamos a ir discutiendo cuando armen los casos de trabajo. Eh, Al tener la gestión de la infraestructura, sí, van a ver que de los dos lados necesitamos tener gente, pero como hay parte de las tareas, si se acuerdan en ese gráfico que compartimos y que charlamos hace un rato, donde no tengo que hacer todo, sino una parte la va a hacer el proveedor de la nube y una parte la voy a hacer yo, esa carga de trabajo se va a reducir, ¿sí? Entonces, importante, esa reducción va a impactar directamente en estos costos que tenemos de este lado, ¿sí? Súper importante también ese valor. Bueno, después, nada, de vuelta, como también el proveedor va a tener en cuenta o va a trabajar con parte de la responsabilidad, ¿sí? Eso es importante porque, de vuelta, parte de eso lo vamos a utilizar como ventaja. Es decir, parte de los recursos o chequeos o actualizaciones y cambios ya las van a estar dando el proveedor. Si lo hacemos nosotros, lo tenemos que hacer, obviamente, para todos los equipos, para todos los Windows, Linux y demás. ¿Sí? Entonces, si vamos empezando a traducir esos números, ¿sí? Tenemos una compra de hardware que de este lado no lo tenemos, ¿sí? Vamos a tener mayor licencia con probablemente menor descuento de que podemos encontrar utilizando en el proveedor de la nube, porque bueno, obviamente la nube intenta que los distintos modelos de licenciamiento sean menores y obviamente no tenemos un costo de un sistema de virtualización, ya está incluido en los servicios que vamos a utilizar, ¿sí? Como ven, hay un ratio de más de 3, es decir, estoy gastando más del triple el primer año. Eh, y si nos pasamos al de digamos, a los 5 años, están obviamente la mayoría de los valores multiplicados por 5, pero sí podemos ver que acá el hardware, ¿sí? No aparece porque ya lo compramos, ¿no? Entonces, bueno, pues la licencia hay que mantenerla, el costo del data center hay que mantenerlo y demás, pero bueno, eso hace que de alguna manera, si esto lo dibujamos, ¿no? Si lo dibujamos, esa tendencia va a bajar un poquito y la nube va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces el ratio va a reducirse. Es decir, para este ejemplo simple de 100 teras, perdón, 100 teras entre 1 y 5 años, al menos estamos ahorrando el 50%, ¿sí? Un poco más. Em, Bastante interesante, ejemplo muy simple, una comparativa muy lineal, pero es el primer ejemplo que podemos llevar adelante. Vamos a ir trabajando, vamos a ir avanzando, vamos a pasar a un segundo ejemplo, que ya en vez de pensar en espacio de almacenamiento, estamos pensando en máquinas virtuales, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? No hay diferencia entre las máquinas, estamos hablando básicamente de un licenciamiento muy lineal, ¿sí? No estamos separando entre distintas capas, si es productiva, si es de desarrollo. Bueno, estamos con un ejemplo muy simple que queremos poder representar y que nos va a ayudar a mostrar una idea de lo que queremos hacer. Las variables van a ser bastante similares porque el almacenamiento y las máquinas virtuales tienen partes similares, le agregamos algunos ítems para que empecemos a desglosar los precios y empezar a ver, ¿sí? Cómo estos costos se modifican con ratio o sin ratio. En este caso no pusimos el ratio, pero miren esto, digamos, de vuelta, hardware tengo versus no tengo, ¿sí? Licencias con los programas que les decía, ¿sí? Obviamente, si yo utilizo la máquina todo el tiempo, ¿sí? Voy a pagar todo el tiempo, pero si yo la máquina lo utilizo una porción del tiempo, si en este caso está puesto como un 50% del tiempo, no voy a pagar licencia por ese tiempo que no estoy utilizando, o por una máquina que eliminé. Gano por ahí, ¿sí? Bueno, la virtualización ya lo hablamos, ¿sí? Acá está separada la energía eléctrica como para poder empezar a desglosar eso de vuelta a la parte de la automatización. Eh, y fíjense ya algunas otras cositas que vamos a empezar a hablar en ejemplos siguientes, ¿no? Escalabilidad para poder movernos, como charlamos en la parte de la presentación más teórica, si quieren, y lo que es disaster recovery, que es decir, que ahora lo vamos a expandir con un caso, que es voy a tener este sitio, digamos, todo este data center corriendo en un lugar,
y voy a tener un data center alternativo que en el caso de que tenga un problema acá me va a poder mover allá, ¿no? Bueno, ahí vamos a encontrar una gran diferencia, ¿sí? Pero es para darle un pequeño empujón y empezar a charlar, ¿no? Y bueno, esto que hablamos al principio, ¿no? Si yo no utilizo todo el tiempo las instancias y al mismo tiempo voy a pagar por ese uso, ¿sí? La capacidad ociosa la voy a achicar. Eso lo voy a haber visto en los resultados. De vuelta, una variable que no habíamos puesto al principio, pero hablamos en lo teórico, era el tiempo de provisión. En este caso, sí, si yo tengo que comprar una máquina, tengo que esperar a importarlo, tengo que comprar un proveedor, tengo que instalar el sistema operativo, el visor, el hipervisor, tío, todo eso va a llevar un tiempo, ponerlo en el rack, conectarlo, bueno, eso lo sacamos, ¿sí? Entonces acá tenemos una pequeña tabla que combina costos con tiempos, ¿sí? No, quédense con esto, ¿sí? Tiene un ratio bastante grande, digamos, si lo consideramos este 300 y este 50.000, bueno, tenemos un ratio bastante grande, ¿sí? Imagínense si empezamos a dividir por capas, por distintos tipos de uso, bueno, eso se va a empezar a expandir y a agrandar. Bueno, conversamos un poquito de cada uno de estos ítems. Después, también otro ejemplo similar, ¿sí? Bases de datos, ¿sí? Pobres, con máquinas chicas. Habla acá un poquito de tener más de una región, ¿sí? Y backups. De vuelta, fíjense, acá hablamos un ratio, perdón, un ratio de 6, acá hablamos un ratio de 2 3, ¿sí? Acá hablamos un ratio de casi 5. Perdón. Lo mismo, licencias, hardware, ¿sí? Backups, actualizaciones, ¿sí? Gestión de esa infra. Bueno, vamos a tener un costo de un tipo y de otro tipo del lado de la derecha, ¿sí? De hecho, no tengo que pensar las bases de datos como crear una instancia, una máquina virtual e instalarle el motor de base de datos. Los proveedores de la nube te ofrecen esa capa de las máquinas, pero también te ofrecen, como ven, se llama RDS, no importa, un nombre, eh, te ofrecen un servicio de base de datos que ya está listo. Es decir, quiero una instancia de Postgres, quiero una instancia de SQL Server, clic, tamaño, y tengo una instancia lista, ¿sí? Que ya está actualizada, que se va actualizando, que tiene ciertos parches de seguridad, ciertas configuraciones predefinidas que nos ayudan a que no tengamos que hacer todo, ¿sí? De vuelta, tiempo, costos y escalabilidad. Siempre las mismas variables que vamos a ir viendo. Estos son los casos iniciales, más simples, y vamos a empezar a meternos en algunos un poquito más, si quieren, relevantes, complejos, que tienen sentido para lo que vamos a estar utilizando a lo largo de su trabajo y su entendimiento de esta tecnología. Entonces, el próximo es cómo voy a ampliar esto que charlamos hace unos minutos. Si yo tengo un centro de datos en Argentina, quiero tener un centro de datos en Brasil, por si tengo un problema en Argentina o dentro de Argentina, uno en Buenos Aires y uno en Córdoba, ¿sí? Bueno, tengo que ver qué cosas tengo que disponibilizar de un lado y del otro para que eso suceda. Digo, ¿quién va a estar arriba coordinando? ¿Cómo voy a tener la conectividad? ¿Cómo duplico los servicios? ¿Cómo hago las pruebas para pasar de un lado para el otro? Bueno, acá juntamos los ejemplos anteriores, ¿no? Tengo 100 máquinas virtuales con 100 espacios de teras de almacenamiento y tengo servicios de base de datos que hago backups y replico hacia otros lugares. Entonces, si tomamos como que la infraestructura original era 40, lo duplicamos y es 80, ¿sí? Tenemos más licencias, bueno, varias cosas que tenemos que ir duplicando, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? Van a mantener cero en AWS siempre y cuando ustedes no prendan, si no inicien el servidor o el centro de datos secundario. Yo podría mantener siempre, ese es el caso más extremo para que se note ese valor, esa configuración, siempre que ustedes quieran, ¿sí? Pueden mantener el sitio primario listo, funcionando, y tener toda una preconfiguración preparada para cuando este se caiga y este inicie, ¿sí? Entonces, mientras el primero esté funcionando y yo no genere tráfico en el segundo, no tengo costo, ¿sí? Porque tengo todas con preconfiguraciones que están apagadas. Si encuentro algún problema, enciendo esto, ¿sí? E inclusive podría ser el proceso inverso. Ahora este se volvió el primario, si hay algún problema, puedo volver al secundario, ¿no?
Está medido muy simple, hay muchas variables para analizar que tienen que ver con el RTO, RPO, es decir, cuándo es el último backup y cuánto es el tiempo que yo considero o espero que es viable para mí para no tener el servicio levantado, ¿no? Cuanto más frecuencia en backups tengo, necesito más almacenamiento, pero tengo más puntos de restauración. Y cuanto más chico quiera decir no puedo o mi máximo tiempo sin el servicio arriba es de tantos minutos o tantas horas, digamos, más complejo es el proceso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ambiente productivo en dos regiones o lo que se conoce como disaster recovery requiere una configuración bastante compleja que estamos achicando. ¿Qué quiero que se lleven de esto o de este ejemplo? Es cómo puedo flexibilizar la nube manteniendo algo apagado que después lo puedo prender. Y por otro lado, que también nos va a ayudar a hacer los testing, es decir, yo puedo tener el entorno primario y el secundario apagado y puedo simular y ver qué pasa del otro lado con distintos escenarios. Entonces, también puedo hacer pruebas programadas que nos van a ayudar a generar eso y jugar con esto, ¿no? En distintos ambientes o en ambientes de prueba. Bueno, van a ver un gran, una gran reducción en este tipo de ejemplos, pero quiero que después, probablemente en la clase sincrónica, discutamos y pongamos ejemplos más finos de los pasos a seguir o de qué acciones vamos a llevar adelante. Bien, próximo ejemplo. Tiene que ver con las personas, ¿sí? Full-time employee o persona de tiempo completo o alguna otra variable, ¿sí? En este caso FTEs, eh, son de alguna manera las personas que yo requiero para poder administrar esa configuración que quiero llevar adelante, ya sea servidores, ya sea almacenamiento, ya sea disaster recovery, ya sea base de datos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren que vean? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean acá y que se puedan llevar adelante? Si yo veo en este ejemplo que necesito en el ambiente privado, ¿sí? Dos personas y en la nube medio o una persona de que pueda hacer más de una actividad en el día o en el mes o en el año, algo tiene que pasar, por alguna razón tiene que ser esto. Y eso tiene que ver con la cantidad de actividades, no porque uno sea más inteligente o tenga más capacidad que otro, tiene que ver con las actividades. ¿Qué va a cambiar entre el on-premise y la nube? ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo vuelvo para atrás, voy rapidito para el slide hace un ratito, teníamos el modelo de responsabilidad compartida? El administrador de sistemas, digamos, en una arquitectura tradicional tiene que hacer todo esto, ¿sí? En la arquitectura manejada por la nube, empieza en una capa, ¿sí? Que además esa capa ya nos ayuda a automatizar, o está pensado para que podamos automatizar mucho más de lo que originalmente podía hacer. Entonces, el ejemplo dice, y va a ir pasando en las distintas partes, el administrador del sistema reduce la capacidad de cosas que tiene que hacer, ¿sí? Reduce esas tareas operativas y repetitivas y vamos más por el lado de la automatización. Después el tema del administrador de red, yo no tengo una red física con un Cisco switch que tengo que conectar, empiezo a tener muchas más cosas virtuales con una mayor poder de automatización, ¿sí? Lo mismo con el storage, ¿sí? Tengo capas que ya están preconfiguradas, que, digamos, tengo que seleccionar y puedo correr cosas de fondo. Va a pasar lo mismo con las bases de datos que ya las tengo disponibles, es decir, no tengo que levantar un servidor, instalar el motor de base de datos, instalar las actualizaciones del servidor y a las bases de datos. No, tengo alternativas como levantar un servicio y ese servicio que de fondo alguien del proveedor de la nube lo actualice, le haga los patching y yo solo me encargo más del lado de los datos que tengo que estar ahí adentro, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a la reducción del personal, ¿sí? Que se requiere en tareas repetitivas y puedo optar porque ese personal empieza a ver más los desafíos o las necesidades del negocio. Digamos, no significa que no voy a utilizar a esas personas. Voy a utilizar a esas personas de mejor manera y le voy a poder asignar tareas más complejas que tienen que ver con el negocio y no con la infraestructura del, eh, digamos, de lo que quiero almacenar en el data center, ¿sí? Acá también, ratio de 3 fíjense, siempre ratios mayores a 2 3 5 siempre ratios positivos. Ahora,
siempre va a ser el mejor caso. Digo, presentamos todo lo lindo, en qué caso funciona, en qué caso, perdón, adelante, en qué casos la nube es perfecta, en qué casos es como natural utilizar. Pero también tenemos que decir en qué casos no va a funcionar o no es la mejor idea o tengo que complementarlo. ¿Sí? Lo recomendable siempre es que ustedes puedan analizar la factibilidad del proyecto. ¿Sí? ¿Qué significa la factibilidad del proyecto? Que sea acorde para que pueda utilizarse la nube. ¿Sí? Dentro de las variables que se tienen que tener en cuenta, latencia, si no es lo mismo estar conectado a una LAN local que ir a la nube y volver. ¿Sí? Tenemos un tiempo mínimo de 30 a 50 milisegundos para las regiones cercanas. Nosotros en Argentina, por lo general, utilizamos Estados Unidos, centro de Estados Unidos. Tenemos una buena relación, digamos, costo de los servicios allá con latencia. ¿Sí? Tenemos variabilidad, no siempre es la misma variabilidad, no siempre es el mismo valor, entonces digo, no tenemos un milisegundo, siempre. Tenemos un rango en el que varía, y si tenemos algún corte de internet, sí, está casi siempre disponible, pero podemos tener cortes, ¿no? Em, por lo cual los servicios que se pueden englobar como de tiempo real, se puede decir que no es el mejor caso. Les dejo acá unos links para que no se haga muy larga la presentación. Se los súper recomiendo que lo miren. Esto es algo que está en Argentina. Está en distintas etapas. El primer link habla del detalle del actual. El segundo link menciona un poco lo que se va a presentar a mitad de junio. Falta poco. Junio, julio. De cómo YPF está utilizando centros de datos que están construyendo eso con un montón de sensores para poder tomar decisiones en tiempo real o casi en tiempo real, y no corre todo en la nube. Corre muchas cosas centralizadas porque tiempo de respuesta, variabilidad, conexiones que podrían tener problemas y la imposibilidad de llevar esto en tiempo real. Se los súper recomiendo. Están ahí los links, seguramente en la sincrónica los charlemos, pero me parece muy relevante y es algo que está hecho acá. No está hecho en la NASA, no está hecho en otro lado. Es algo que se desarrolló y se construyó em, acá, y la verdad que es muy bueno. Em, También hay otros controladores o otros sistemas industriales que yo necesito tener tiempos muy cortos, ¿sí? Y en estos casos, esta latencia que puede meter la nube no es buena, ¿sí? Y no va a hacer que funcione. Es decir, si yo con un sensor que lo tengo conectado a mi red tardo 3 milisegundos y en la nube va a tardar 30, y no está bueno, ¿sí? Por más que yo lo optimice, por más que trate de pagar un aceleramiento, digamos, de cercanía, ¿sí? Una CDN, que se llama Content Delivery Network. Tenemos un punto de borde que está más cerca que Estados Unidos, entonces me conecto al punto de borde y después voy a Estados Unidos. Y lo voy a reducir, pero no me va a alcanzar, ¿sí? Digo, control de calidad, corte automático ante un determinado error. Digo, en algunos casos esta diferencia en milisegundos es terrible. Para esos casos no sirve, ¿sí? Vamos a tener que, o por lo menos por una capa que nos ayude a construir eso, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese fue un ejemplo muy simple. Otras industrias, digamos, otros casos de industrias, manufactura, gas, bueno, el del oil y gas es el ejemplo de YPF, ¿sí? Eh, Tengo PLCs, tengo otros actuadores que requieren reaccionar menos de 10 segundos, no sirve la nube. Al menos en la capa de lectura, después vemos si podemos procesarlo en segundo plano y obtener mejores resultados, ¿sí? Acá está el ejemplo. Sí, bueno, tengo una parte abajo y una parte en la nube, ¿sí? Con un on-prem que probablemente sea obligatorio o algo en el borde que sea obligatorio. Dispositivos de maquinaria, sí. Conectados a escadas, sensores, brazos robóticos, sí. No siempre estas redes industriales están preparadas o tienen la capacidad de poder hacer reintentos con la nube para que funcione correctamente. Hay que poner capas en el medio, ¿sí? Poner algo que procese localmente, ¿sí? O bueno, o quedarnos en el on-premise. No podemos hacer todo en la nube, ¿sí? Y bueno, saben que en la Argentina y en muchas otras partes la conectividad no es confiable. Ahora tenemos Starlink que nos ayuda un montón, pero bueno, si tenemos ciertas logísticas que están muy remotas, que no tenemos un cielo abierto, bueno, todavía tenemos ciertos problemas, ¿no? Podemos fiarnos de un poco de conectividad 3G, 4G, 5G, pero también tiene su alcance limitado, ¿no? Bueno, acá está el ejemplo que les mencionaba. Entonces, no es continuo, puedo perder paquetes, puedo tener mucho retry. Bueno, también.
una solución o posible solución. Esta es más una solución, pues ya está bastante implementada. Hacer sincronizaciones eventuales y apilar los resultados siempre y cuando no lo requiera en tiempo real. Bien. Nada, acá puse una tablita un poquito más compactada, ¿sí? Por esto. Em, y bueno, fíjense que acá, en este ejemplo, ¿sí? Que leemos los sensores con el milisegundo, con lo que veníamos charlando, eh, más allá del costo, que fíjense que no es tan grande, el problema está con la latencia, ¿sí? Está con la desconexión, ¿sí? Está con esa fiabilidad de la conexión de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a tener que construir el data center, vamos a tener que hacer un montón de cosas, pero la latencia y la desconexión van a ser los parámetros que nos van a determinar a nosotros como, digamos, esos grandes determinantes de voy por este camino o voy por este camino, o al menos armo algo híbrido donde pongo todo un procesamiento local donde puedo dejar ciertos datos y después eso lo subo a la nube para acceso, procesamiento, estadísticas y demás, ¿no? Pero digo, al menos la parte que responde rápidamente la tengo que tener cerca, ¿sí? Bueno, creo que conversamos bastantes puntos, cubrimos un poco el aspecto teórico, cubrimos algunos casos de ejemplo para que ustedes puedan empezar a imaginarse, digamos, desde su lado, digamos, sin entrar al desarrollo, porque no es el objetivo de este curso, cómo ustedes podrían mejorar o transformar un proceso de lo que utilizan y cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Acá tienen varios recursos, tanto con libros como artículos, muy recomendados, ¿sí? Desde la definición de NIS de Cloud Computing, ¿sí? Desde papers básicos que se hacen en la introducción a la arquitectura de cloud, ¿sí? Cómo, ¿sí? El cloud se introduce en las industrias 4.0, los challenges y las oportunidades, y también algunos libros que me parecen bastante relevantes. Les recomiendo mucho para su caso, digamos, es corporativo industrial, integration de cloud e IoT con las tendencias, los casos de estudio de las aplicaciones, muy bueno, es un libro nuevo, así que tienen la bibliografía. Em, con esta parte vamos a cerrar esta eh, primer apartado de cloud computing dentro de lo que es infraestructura digital. Y bueno, ahora más tarde vamos a poder empezar a trabajar con lo que tiene que ver con seguridad. Vamos a tratar de seguir la misma estructura, que es características, cómo impacta y casos de uso, para que ustedes puedan empezar a empaparse y llevarlo a lo que utilizamos o lo que pueden utilizar en el día a día o con los problemas y soluciones que se deberían encontrar. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Nos vemos más tarde. Hasta luego.